Vamos a... Sean todos bienvenidos a su casa, Casa de Fe. Nos da mucho gusto ver a cada uno de ustedes que poco a poco vamos integrándonos, que esta oportunidad que nos da las circunstancias de poder estar nuevamente reuniéndonos, de poder nuevamente estar conviviendo presencialmente, pues es un gusto para nosotros podernos visualizar, podernos ver, podernos saludar, ¿verdad? Físicamente. Y también, bueno, pues a los que de una u otra manera las circunstancias no les permiten estar aquí, también sean bienvenidos a los que nos ven a través de sus dispositivos. Bueno, pues vamos a continuar este domingo. Hemos buscado desde un inicio, desde que estábamos hablando, desde que se estaba alabando al Señor este domingo, yo veía una referencia muy particular y hablaban siempre de la confianza, de confiar en Dios, de que a pesar de las circunstancias, de que a pesar de todo lo que estemos viendo de una u otra manera a nuestro alrededor, la palabra clave para salir adelante, para salir victoriosos, será poner nuestras expectativas en Dios, poner nuestra confianza en Dios. Y es por eso que este domingo precisamente hemos titulado un tema referente a este punto. Hoy lo hemos titulado precisamente en esa frase que hizo el apóstol Pedro cuando caminaba, cuando iba en la barca y vio a Jesús caminando, ¿verdad?, sobre el mar. Pedro le dijo esta frase, ¿verdad? Señor, si eres tú, mándame ir a ti, ¿verdad? Hablando precisamente de esa confianza, hablando precisamente de que si eres tú el que está llamando, si eres tú el que está dando las indicaciones, si eres tú el que está en medio de esta situación, házmelo saber para que yo pueda entonces actuar en base a esa confianza que se esté creando, que se esté desarrollando, ¿verdad? Vamos entonces a continuar y por eso, como decíamos, lo hemos titulado en base a esa frase del apóstol Pedro a Jesús. Lo primero que vamos a ver entonces es qué significa confianza, o qué proviene, o de dónde proviene esta palabra. Según la Real Academia, ¿verdad? Confianza significa seguridad que una persona tiene en sí misma basada en el conocimiento, y por eso lo pusimos aquí marcado. La confianza tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? La confianza se desarrolla en base al nivel de conocimiento, y dice es basada en el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, de su potencial o de la aptitud que tiene para llevar a cabo algo. Proviene del latín confidentia, y en donde con significa junto, y en donde el término latino fides significa fe. Entonces, confianza significa tanto como con toda la fe o con absoluta convicción. Confianza entonces tiene que ver, ya lo decíamos, en el nivel de conocimiento, ya sea en la persona o en otra persona. Y hablando precisamente de esta confianza, de esta toma de decisiones, les traigo aquí una biografía de una hazaña que hizo este personaje. Se llama Philippe Petit, es un equilibrista francés que se hizo famoso por cruzar caminando sobre un cable la distancia entre las azoteas de las ya desaparecidas Torres Gemelas. Es un equilibrista que en determinado momento, en el año 74, se le ocurrió, previo, ¿verdad? Él
ya haciendo este tipo de acrobacias, escuchó de que estaban construyendo en los años finales de los 60, inicios de los años 70, estas torres que por un tiempo fueron las torres más altas del mundo, ¿verdad? Estas torres, cuando él escuchó y vio esa infraestructura, esas construcciones, él se dio a la idea, dijo: yo soy un buen equilibrista y yo voy a cruzar de una torre a otra caminando a una altura de 400 metros de altura. Imagínense, más de 400 metros de altura. Este señor, el 7 de agosto del 74, después de las 7:15 de la mañana, con apenas 24 años de edad, cruzó 8 veces los 43 metros que separaban los dos edificios a más de 400 metros en un evento que duró apenas 45 minutos. Este hombre, en base a su fe, a su confianza, se arriesgó en una de las hazañas más increíbles, en caminar en una cuerda floja a una altura de más de 400 metros de altura. Imagínense eso. O sea, hay varias anécdotas que dice que incluso cuando esta persona iba de una torre a otra, la policía lo descubrió, subieron y lo iban a arrestar, y daba media vuelta y se regresaba a la otra torre, y lo iban a arrestar y se regresaba, a tal grado que en una ocasión se acostó en la cuerda a la mitad. Imagínense, dicen que incluso llegó una gaviota y le llamó la atención verlo a esa altura, y se puso ahí a platicar con la gaviota allá a esas alturas. Vemos entonces aquí una foto, no sé si se apareció o no apareció. ¿Ya no quiso? Perdón. Perdón. Bueno, esta confianza, estamos hablando de la confianza, esta confianza que tenía este personaje en sus habilidades, lo llevó a crear y desarrollar toda esta idea que para el mundo cautivó, ¿verdad? Lo vemos, no sé si ya, ahí está, mire, caminando en ese alambre que pusieron ahí. Obviamente tuvo que confiar y desarrollar un equipo de trabajo, porque solo lo pudieron hacer un día previo en la noche, maquilar todo para subir el cable de acero hasta la azotea de una de las torres. Mandaron con un arco y flecha, mandaron una guía que sirvió para ir jalando poco a poco diferentes cuerdas hasta que pudieron atravesar esa gran cuerda. El cable pesaba como 200 kilogramos para poder aguantar esto. A lo que quiero llegar es que estamos hablando de confianza. Este hombre, por un lado, tenía gran confianza en sus habilidades, y tuvo que tener gran confianza en sus amigos que le prepararon toda la infraestructura para poder hacer esta hazaña. Obviamente, cuando este hombre, después de esas 8 vueltas, bajó, lo arrestaron, lo presentaron en la corte, y el juez, por la presión que había de la gente, obviamente le decían: ¿cómo todavía le vas a poner cargos? El juez le dio una multa por un determinado tiempo, ir a un parque a entretener a los niños haciendo malabares y equilibrismo. Es por eso que en esa idea de la confianza viene un tema que a lo mejor, una historia, una anécdota que también a lo mejor muchos han escuchado, que un montañista también muy experimentado quiso hacer una hazaña en la cual se preparó tanto tiempo que decidió incluso no tomar las precauciones, los requerimientos que le solicitaban para hacer esta hazaña. Y entonces, en tanto y tanto él se llegó a ese momento, llegó el día de hacer esta hazaña, pues se subió a la montaña, empezó a escalar, dejó
pasar los campamentos, ¿verdad? Y siguió y siguió y siguió, pero lamentablemente le llegó la noche y en esa intensidad, en ese afán por llegar, llegar a la cima, pues lamentablemente él cayó. Y al verse ya en esa caída de la montaña, gracias a su experiencia como montañista, pues había dejado ciertas guías para no caer al precipicio, pero resulta que en esa caída, pues después de todo esta situación, yo me imagino de miedo, pues quedó colgando y entonces tuvo una visión o tuvo una idea, un concepto de verse en la noche, de verse ahí imposibilitado, de verse ahí suspendido, que dijo una oración a Dios y le dijo: Dios, necesito que me salves. Obviamente a lo mejor no era una persona que tenía mucha relación con Dios, pero al verse en esa situación de vida o muerte, la única opción que tenía era clamar a Dios. Y él dijo: si Dios, si tú eres real, respóndeme, sálvame de esto, porque mi experiencia, todas las habilidades ya habían quedado de lado y ahora solo quedaba él suspendido en la montaña en la noche. Y dice que escuchó una voz que le dijo: corta la cuerda. Y él dijo: no, eso no es lógico. La única cuerda que me mantiene vivo, ¿cómo la voy a cortar? Y él escuchó esa voz que decía: si confías, corta la cuerda. Dice que a la mañana siguiente los rescatistas volaron hasta ese lugar donde este hombre había caído y lo encontraron muerto por las bajas temperaturas. Murió de frío colgado ahí a escasos 20 centímetros del piso. La confianza tiene que ver con el nivel, ya lo decíamos, de conocimiento. Este hombre le dijo a Dios: quiero confiar en ti, y Dios le dio una respuesta, pero como ese hombre no conocía a Dios, no creyó que la voz que escuchaba provenía de Dios. Una de las situaciones más complicadas entonces que tenemos habla de eso, de confiar en Dios. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Hemos estado hablando que estos tiempos han sido muy difíciles, pero si vemos entonces lo que dice Hebreos 11:1, un versículo que todos ya se saben de memoria: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La parte de confianza, la parte que mueve, que hace que sucedan las cosas, se activa con la fe. Hemos hablado muchas veces de esto, hemos puesto siempre que Dios ha determinado que la moneda de cambio, el activador de los milagros, tiene que ser a través de la fe. El botón que activa los milagros, el botón que desactiva lo sobrenatural, está en la fe. ¿Qué tanto tenemos la convicción de apretar o no ese botón? Pues es qué tanto sabemos y qué tanto conocemos de lo que Dios es capaz. Dice Hebreos 10, un capítulo atrás, en el versículo 35 y 36: por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. El libro de Hebreos entonces está diciendo cómo se va a recibir lo que Dios ha prometido, cómo vamos a obtener las promesas de Dios. Bueno, pues
La respuesta es: no dejen de confiar en Dios. No dejen de confiar en Dios. Pero es que el entorno, es que hoy sí, lamentablemente, las cosas están complicadas. Hoy sí estamos viendo momentos que a lo mejor en otro tiempo no eran iguales, ¿verdad? Jesucristo lo dijo en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, cuando le preguntaban: Señor, ¿y qué será entonces esto que tú hablas del reino, de la terminación de estas situaciones? Y Jesús les dijo, ¿verdad? Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. La recompensa, decía el libro de Hebreos, si ustedes se mantienen firmes, si ustedes siguen confiando en Dios hasta el final, recibirán lo que Dios ha prometido. Lamentablemente, cuando se habla precisamente con Jesús, los discípulos, para cuestionarles sobre esto, Jesús les dice: escucharán rumores de guerra y todo algo, situaciones que en cada situación, en cada siglo, en cada tiempo se ha vivido. Yo les decía en alguna ocasión, mucha gente dice: estamos viviendo los últimos tiempos, porque consideraban que por el hecho de ver mover esta situación, como decía, guerras, terremotos, maremotos, inundaciones, la gente dice: es el fin del mundo. Pero esto ha sucedido todos los siglos, esto ha sucedido todos los tiempos. ¿Ustedes creen que una persona que nació en el año 1900 y apenas a su corta edad de 14, 15 años ya estaba viviendo una guerra mundial, no dijo: esto es el fin del mundo? No pasó apenas otros años, apenas a su juventud volvió a haber una guerra, no diría: no, entonces si la otra no fue, esta sí es. Entonces cada siglo, cada momento, siempre ha habido una oportunidad para estas personas de decir: estamos viviendo los últimos tiempos. Es entonces cuando se levanta una palabra que Jesús dijo. ¿Y cuál va a ser entonces el diferencial? Realmente no son los sucesos, porque sucesos siempre va a haber. Realmente no podemos concentrarnos y enfocarnos en que únicamente los sucesos son, hablando de estos últimos tiempos. Jesús dice: no es que sea nada más el hecho de que haya guerra o rumores de guerra. El hecho es de que, sumado a esos rumores de guerra, la gente va a dejar de confiar en Dios. Y es ahí entonces cuando empezamos a ver que las cosas se dejan o se ponen precisamente para de lo que estamos hablando, de la confianza puesta en Dios. Lo que Dios ha dicho que es el activador de las cosas sobrenaturales. Las cosas se activan por la fe, y Jesús dice: en el momento que la gente deje de confiar en Dios, Dios ya no va a tener ese acceso a la humanidad. En el momento en que ya no haya esa vía para que la gente empiece a confiar en Dios, es el momento en que Dios, de cierta manera pudiéramos decir, deja de tener influencia en la sociedad. Entonces lo más importante que debemos de tener en cuenta es que para que Dios siga actuando en las vidas, para que Dios siga manifestándose, tenemos que seguir aumentando nuestra fe. Tenemos que seguir confiando en Dios. Esa es la manera en que las cosas pueden activarse. Dice el libro de Hebreos 11:6, otro de los versículos
que muchos tal vez ya hemos aprendido, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, el único activador, la única manera en que nosotros podemos demostrarle que creemos a Dios, que todo lo que su palabra dice, le tenemos esa confianza, qué tanto le creemos a Dios, tiene que ver qué tanta fe tenemos en lo que Dios dice. Mucha gente puede decir, oh, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero a la hora de que le decimos, ok, Dios dice que hagas esto, la gente no lo pone en práctica. Y esa es la diferencia. La diferencia, ya decíamos, de esa persona escalador que se quedó ahí colgado y que escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿quieres probar qué tanto puedo yo hacer por ti? Corta la cuerda y confía en lo que yo voy a hacer. Pero el hombre desconfió de esa palabra, desconfió de lo que Dios podía hacer por su vida, y ese hombre quedó muerto colgado ahí, sin experimentar lo que Dios podía haber hecho en ese momento. Entonces, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, no hay opción a esto, que el que le se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez, Dios no solamente se congratula que le crean, sino que dice que hay un premio para los que empiezan a caminar en esa confianza. No es nada más de que Dios diga, qué bueno que confían en mí, qué bueno que están haciendo las cosas, sino que eso va a traer a cada uno de nosotros un beneficio por el hecho de confiar en Dios. En otras palabras, no solamente es que si nosotros creemos en lo que Dios está planteando, vamos a salir bien librados, sino que va a haber un beneficio en cada una de estas cosas. Si ya hemos visto que traer o hacer mal las cosas no nada más trae una amarga experiencia, sino que lamentablemente trae consecuencias con esto. Tomar una mala decisión no es decir nada más, bueno, pues perdí, alguien que hizo un mal negocio, y de repente decir, bueno, pues no funcionó, y nada más dijera, bueno, me quedó la experiencia de no hacer las cosas así, pero ya sabemos que no termina en eso. No es nada más me quedó la mala experiencia, o es nada más como dicen, el trago amargo. Hay consecuencias de eso. Si fue un negocio, no nada más fue como decíamos, el conocimiento del error. Hay consecuencias económicas, ¿verdad? Si fue un mal negocio, va a haber consecuencias económicas, va a haber pérdidas también. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, no es nada más decir, ah, qué bueno, salí bien librado. Dice la palabra aquí en el libro de Hebreos que vamos a recibir también un beneficio, ¿verdad? Dice, es necesario que el que se acerque a Dios, primeramente considere que Dios existe y que Dios está ahí para hacer las cosas, y segundo, va a recibir un beneficio si actúa de esta manera. Si nosotros entonces vemos cuáles son los problemas o las consecuencias de no poder acercarnos o no poder visualizar todo esto, vamos a poner estos puntos que son humanamente muy detectables en todos y cada uno de nosotros, y vamos a poner como ejemplo lo que sucedió en Génesis 2 y 3, cuando viene este momento donde Eva en el paraíso es tentada, es llevada a una postura, a una posición, a una toma de decisiones que ha desencadenado hasta esta fecha
el mal trago amargo, como ya decíamos, y las consecuencias de esa mala decisión. Vemos entonces que dos cosas traen el por qué no, o los obstáculos que nos impiden conocer o creer o estar convencidos en lo que Dios está hablando. Estos dos puntos es el escepticismo sobre la veracidad y la bondad de Dios, y la visión de Dios conforme lo imaginamos o de acuerdo con nuestra propia perspectiva. Estas dos cosas son las que de una u otra manera nos llevan a tener o obtener esos problemas a la hora de confiar en Dios. Lo pongo así. Viendo el pasaje de Génesis 3, cuando la serpiente se acerca con Eva, y todos recordamos ese diálogo, ¿verdad? Que le dice la serpiente: es cierto que Dios les prohibió, y ella empieza a dialogar, pero si nosotros hacemos una revisión rápida, y no vamos a ir a leerlo, pero todos lo hemos escuchado, sabemos que la serpiente nunca le presentó una imagen diferente de lo que era Dios. Oh, es que Dios es muy malo y por eso les prohibió. Dios le empezó a poner de cierta manera, unas cosas en las cuales ella dudó. Empezó a decir: no es que Dios sea malo, nos ha permitido comer de todo excepto de ese fruto. Ella pudo haber dicho: ¿sabes qué? Eso que me estás diciendo no tiene sentido, porque si Dios me ha dejado comer de 9,999 árboles y de uno no, entonces eso habla, yo veo las cosas positivas y dejo de ver las cosas negativas. Pero la serpiente se enfocó en las cosas negativas y le hizo poner a un lado todas las cosas positivas. Se enfocó en lo negativo y ocultó lo positivo. No le dijo: lo positivo no existe, simplemente le dijo: no te enfoques en eso y enfócate en esto. Desvió su mirada, desvió la intención, y entonces fue ahí donde puso esa palabra, ¿verdad?, que la hizo dudar. Es cierto que Dios te prohibió. Mira, lo que pasa es que Dios no quiere que tú aprendas, que tú conozcas, ¿verdad? Y entonces ahí Eva dudó. Dijo: ¿será cierto que Dios no quiere que yo tenga ese acceso a ese conocimiento? ¿Será cierto entonces que Dios me está ocultando ciertas cosas? ¿Será cierto entonces que Dios no quiere que nosotros tengamos acceso? Y ahí fue donde, por un lado, entró el escepticismo, y por otro lado cayó en la idea equivocada de Dios. Ella tuvo que haber dicho: no, espérate, Dios nos ha puesto en un lugar donde nos ha entregado todo. Dios nos ha puesto en un lugar donde todo es perfecto. Y si Dios nos puso en un lugar donde todo es perfecto, es porque Él quiere cosas buenas para mí. El gran error que tenemos precisamente es que desconocemos o no hemos experimentado lo que es el favor de Dios en nuestras vidas. Si alguien nunca ha experimentado un milagro sobrenatural de sanidad en su vida, difícilmente cuando se vea involucrado en un problema de estos, difícilmente va a creer a plena confianza en una palabra de Dios de sanidad. Porque va a tener esa cierta duda, porque nunca lo ha experimentado, no conoce a Dios en esa área. Como decía el libro de Job, dice: de oídas te había oído, pero nunca te había conocido. No sabía realmente de lo que eras capaz de hacer. Entonces, el primer problema que tenemos para desarrollar la confianza, hablemos que confianza es igual
a fe, y sin fe, sin confianza, es imposible estar recibiendo, estar activando el beneficio de Dios. Entonces el primer punto que tenemos que visualizar es que si no conocemos a Dios, entonces no vamos a poner nuestra confianza en esa área de parte de Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nuestra naturaleza siempre va a poner en duda, ¿verdad?, lo que escuchemos de Dios. Si alguien le dice, ¿sabes qué? No tienes por qué estar preocupado por la cuestión económica, Dios suplirá todas tus necesidades. Si esa persona jamás ha recibido un favor de parte de Dios en esa área, va a decir, no es cierto, no lo creo. ¿Por qué debemos poner nuestra confianza en Dios? Bueno, dice el Salmo 100, capítulo 5, y aquí nos va a poner el panorama de cómo se describe Dios hacia nosotros. Dice el Salmo 100, versículo 5, Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Esta es otra versión, digo, por si de repente no les concuerda mucho, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo. Dice, Dios es un Dios bueno. ¿Cómo se presenta Dios? Como un Dios bueno. Tenemos que entonces tener esa descripción de parte de Dios. Dios es bueno, Dios nunca cambia, ¿verdad? Dice, su amor es para siempre. Dios nunca cambia. Dice, su fidelidad es para siempre. Su fidelidad siempre va a estar ahí. Dios entonces se presenta y se describe con estos conceptos. ¿Podrá entonces Dios, cuando alguien nos decía, oh, es que ese es un castigo divino, o eso viene porque la ira de Dios? Pero espérame, si Dios es bueno, ¿dónde entra esa parte? No, es que Dios te está quitando porque quiere saber o quiere hacer o quiere, no sé, tantas cosas que hemos escuchado. Debemos de decir, a ver, esta es la descripción que Dios hizo de sí mismo. ¿Dónde entra esa parte aquí? Entonces lo primero que tenemos que empezar a ver es crear. No vamos a conocer a Dios, no vamos a conocer a Dios hasta que sepamos cómo es Él. Así como hablábamos de este personaje, de estos dos personajes, uno que hizo una hazaña que hasta la fecha se sigue recordando, aun y cuando las Torres Gemelas ya no existen, la hazaña de ese francés se sigue recordando, pero el otro, que también tuvo la oportunidad de sobrevivir, terminó muerto. Los dos confiaron, uno a lo mejor confió en sus habilidades, o no podemos ponerlo, pero vemos cómo la respuesta, muchas gracias, cómo la respuesta a la confianza trajo beneficios. El que confió hizo una hazaña, el que no confió perdió la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esa confianza? Primeramente tenemos que conocer a la persona. ¿Cómo alguien puede empezar a tener una relación con alguna otra persona si no lo conoce? Lo primero que tiene que saber es cómo es esa persona para entonces empezar a dar esa confianza. Dice, basándonos en el carácter de Dios, ¿de qué podemos estar seguros? Ya lo dijimos. Si Dios se manifiesta como un Dios bueno, un Dios que no cambia, un Dios que tiene el amor incondicional, un Dios que tiene misericordia para todos los que se acercan, entonces es algo que ya podemos tener, unos puntos que ya podemos saber y podemos identificar de parte de Dios. Lo primero que vamos a ver es que Dios nos impartirá su misericordia. En otras palabras, dice que su misericordia es para siempre. En primera de Juan 4:10
dice que nosotros podemos estar confiados y seguros de que Dios siempre nos ama. Cuando veamos la carta de Juan, siempre va a hablar del amor de Dios. Esa carta siempre nos va a estar recordando: Dios es bueno, Dios nos ama. Dios nunca va a hacer nada para perjudicarnos. Dios nunca va a hacer nada para ponernos en una situación donde cada uno de nosotros nos sintamos vulnerables, nos sintamos mal, podrá venir corrección, sí, pero dice Dios corrige al que ama. Entonces, si nosotros decimos Dios me está poniendo en corrección, ¿sí es viable? Sí, sí es viable. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero que Dios nos esté castigando nunca está puesto en su palabra. Son dos conceptos completamente diferentes. Pareciera en primera instancia similares. Pareciera que si un papá le amonesta a su hijo, pudiera alguien decir: es que ese papá se está desquitando con su hijo. Si no conoce el contexto, pudiera caer esa versión. Si alguien hoy en día ve a un papá llamándole la atención a su hijo y con el celular graba unos instantes nada más cuando el papá está ahí hablando o amonestando al hijo, y esa persona sube ese video y lo etiqueta como: miren, este papá abusivo, este papá prepotente, este papá que no entiende que ya estamos en el siglo XXI, este papá retrógrada. La gente lo va a asumir y va a decir: sí, es cierto, qué malo es ese papá. Pero si no conoce todo el contexto, pues entonces la visión o el mensaje o el conocimiento que se está dando de esa persona va a ser equivocada. Porque si entonces nosotros vemos todo el panorama y vamos a decir: ¿por qué el papá le llamó la atención a su hijo? ¿Por qué lo amonestó? Porque 2 minutos atrás el niño se puso en riesgo. 2 minutos atrás el niño se subió, se metió, cualquier cosa donde puso su vida en riesgo, y el papá le dijo: no vuelvas a hacer eso porque a la próxima no la cuentas. Pero si nosotros no conocemos toda la historia, vamos a tener una visión equivocada de esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Dice que Dios impartirá su misericordia siempre. Siempre. Es algo que debemos de tener siempre grabado, tatuado en nuestro corazón. Dios siempre nos va a impartir misericordia. Dios nunca, nunca, nunca va a cambiar eso. Otro de los puntos que vamos a ver es que el Señor nos ayudará a hacer lo que Él requiera de nosotros. Dice en 2 de Timoteo 1:7 que el Señor nunca nos va a poner una exigencia, una demanda, algo que nosotros no podamos soportar. Dios no nos va a llevar a una prueba. Dios nunca nos va a poner a prueba en algo que Él considere que nosotros somos incapaces de soportar. Entonces, si algo que estamos hoy en día pudiéramos decir: Señor, ¿por qué nos metiste en esto? El Señor puede decir: ustedes son capaces de resistir eso y ustedes están en esa preparativa. Cuando estábamos en la escuela, muchos, cuando anunciaban la temporada de exámenes, empezaba la gente a sudar, empezaba a temblar, empezábamos a decir: híjole, esto no es lo grato de la escuela, ¿verdad? Pero si no hay exámenes, nos íbamos a quedar siempre en el mismo nivel. Los exámenes son precisamente para eso, para saber qué conocimiento hemos adquirido, qué habilidades tenemos y poder pasar al siguiente nivel. Si Dios permite alguna de sus pruebas para nosotros, es porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. No porque Dios nos quiera exponer, no porque Dios nos quiera ridiculizar, no porque Dios quiera decir: vamos a burlarnos un ratito de miren, que llame al séquito de ángeles, vamos, vean cómo anda todavía haciendo tonterías. No, si Dios nos mete en una prueba es porque espera, primero, 2 cosas: espera
que subamos de nivel, y segunda, nunca nos va a meter en una prueba que Él sepa que no somos capaces de sobrellevar. Ese es su carácter. Él está exponiendo cómo es. Entonces, si alguien considera que está pasando por algo y dice: Dios, ¿por qué me metiste en esto? Y ve que sobrepasa sus fuerzas, que sobrepasa esto, muy probablemente Dios le va a decir: yo nunca te metí ahí, tú te metiste solo, ¿verdad? Otro de los puntos que vamos a ver, a descubrir el carácter de Dios, es: Dios pondrá un límite a las tentaciones y a las presiones, ¿verdad? Segunda de Corintios dice que de lo mismo que estábamos hablando, Dios tiene control de las cosas, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios, cuando leemos, y no va a estar en este versículo, pero cuando vemos de Job y que le sucede y se desencadena todas estas situaciones, se nos olvida a veces lo que pasa en el capítulo 1. El capítulo 1 habla de Satanás pidiéndole permiso a Dios, de decirle: sí, Job está muy confiado en ti, Job te ama, Job hace todo lo que tú le pides porque tú le tienes muy consentido, pero déjame. Le pide permiso, Satanás le pide permiso a Dios para probar a Job. Entonces vemos que Dios tiene control absoluto de las cosas. A veces en esa idea equivocada pensamos que el enemigo puede tener o estar a la par de Dios. Mucha gente considera que el enemigo puede estar en igual de fuerza, en igual de condición que de parte de Dios, cuando la palabra de Dios dice que el enemigo mismo le pide permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Dios le permite al enemigo hacer ciertas cosas. Entonces, con esto quiero poner algo: que no hay nada, ninguna circunstancia que se le salga de control a Dios. Cualquier situación, por más difícil y complicada que parezca, no es ajena a Dios. Claro, desde nuestra perspectiva pudiera parecer. Desde nuestra perspectiva pudiéramos decir: Señor, ¿por qué no hiciste nada? Ya lo veíamos hace unos domingos cuando fallece Lázaro y sus hermanas le dicen a Jesús: ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no estuviste antes? ¿Por qué no te dejaste venir cuando te llamamos? ¿Verdad? Te mandamos un WhatsApp y no nos hiciste caso, nos dejaste en visto. ¿Por qué no te viniste? Porque desde su perspectiva ellos pensaron que las cosas se habían salido de control, pero Jesús sabía lo que iba a pasar y por eso Él estaba cumpliendo los tiempos. A veces para nosotros, si no tenemos esa visión de Dios, de que Él tiene el control absoluto de todo, de que Él es soberano en todo, aun y cuando el enemigo pareciera que está haciendo las cosas a su voluntad, no va más allá de lo que Dios le ha permitido. Entonces, un carácter que debemos de, una parte del carácter de Dios es que no se nos olvide que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Por más que pareciera que no está, Dios tiene control de las cosas. Otro punto que vamos a ver es que Dios nos fortalecerá y protegerá para que no tengamos que claudicar. Y eso está en Primera de Corintios 10:13, hablando precisamente que dice que no tenemos un espíritu de cobardía, hablando de que no estamos, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, no podemos de la noche a la mañana decir: bueno, Señor, se me hace que hay alguien más que te supera en confianza, hay alguien más que tiene una mejor opción, hay alguien más. Mira, hoy me llegó una información de alguien que te supera. Dice Primera de Corintios que Dios nos ha dado un espíritu
no de cobardía, sino un espíritu para que nos mantenga firmes a su promesa, que si nosotros hemos puesto o empezado a confiar en Él, Dios seguirá alimentando en nosotros, dice su palabra, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces, Él, a pesar de que Él exige, demanda nuestra fe, Él nos pone a cada uno de nosotros la manera en cómo activemos esa fe, cómo empecemos a desarrollar esa fe. Otro de los puntos es que nuestro Padre Celestial perdonará nuestros pecados. Una de las cosas que también debemos de tener claras es que Dios nunca desecha a los que han puesto su confianza en Él. Había o hay, sigue todavía en algunos lugares esa idea, ese concepto de que la gente de alguna denominación o alguna idea, se habla de que la gente puede perder su salvación, de que un día Dios los ha aceptado como su familia y al día siguiente Dios les dice, no, ¿sabes qué? No me gustó como eras y mejor te regreso, ¿verdad? Imagínense, Dios habla de que cada uno de nosotros fuimos sacados de ese orfanato, ¿verdad? Fuimos tomados de ese orfanato. Él dice su palabra que fuimos, ¿verdad?, agregados, adheridos como huérfanos y fuimos llevados a la familia. Imagínense qué familia en el ámbito natural. Imagínense una familia que hace todo el proceso, todo el trámite, que por cierto no es nada rápido. Imagínense una familia que por tanto tiempo está llevando entrevistas, a lo mejor hasta pagando por estos niños, los lleva a su casa y a los 8 días dice, ay no, yo no sabía qué problema eran los niños y voy y los regreso al orfanato. ¿Verdad que nadie hace eso? Si los seres humanos no hacen eso, ¿ustedes creen que Dios va a decir, no, de haber sabido cómo eras, no, mejor ni te compro? Claro que no. Debemos de entender que Dios perdona, Dios está dispuesto a sacarnos adelante. Dios sabe y conoce nuestras debilidades, pero nuestras debilidades no corresponden a lo que Dios va a hacer por nosotros. Nuestras fallas y errores no están en mesa de discusión de lo que Dios va a hacer para cada uno de nosotros, porque si fuera el caso, entonces y solo entonces decía que él tendría que decir la palabra que Dios va a pagar o va a traer el favor y la misericordia en base a qué tan buenos seamos con Él. Y eso no dice su palabra. No hay ningún versículo donde diga, mientras más bueno seas con Dios, mejor te va a ir, Dios te va a amar más. No dice. Dice, vimos que el carácter de Dios es que su amor está para siempre. Entonces Dios nunca nos va a dejar de amar. Dios nunca nos va a dejar de amar. Ese es algo que ya está ahí en Él. No podemos ponerlo en duda y por lo tanto no puede cambiar nuestra perspectiva, nuestra idea de lo que Dios es. ¿Se puede entonces confiar en Dios? Dios dice que Él es grande, glorioso, bueno y misericordioso. Si decidimos creer en Dios realmente es en todas estas cosas, y estas cosas afectarán nuestra capacidad de confiar en Él. Haciendo un resumen, entonces, Dios se describe precisamente como un Dios grande, un Dios glorioso, un Dios bueno y un Dios misericordioso. ¿Qué quiere decir con esto? Que si es un Dios grande, no hay nada ni nadie que esté por encima de Él. Ni persona, ni situación, ni cualquier otra cosa. No hay nada, no existe nada que lo supere, ni que lo iguale. Por otro lado, dice que Él es glorioso. En otras palabras, Él es victorioso. Él no es un Dios perdedor. No es un Dios que diga, bueno, mi porcentaje de victorias es altísimo, porque
como el boxeador, ¿verdad? De las 20 peleas, 19 ha ganado y una ha perdido, o una perdida y una empatada. Claro, es un excelente boxeador, porque el porcentaje de pérdidas versus el porcentaje de victorias es altísimo. Pero Dios dice, mi porcentaje es 100-0. 100 victorias ganadas, 0 perdidas. Por eso se considera un Dios victorioso. Entonces, si nosotros tenemos ese carácter clavado, tatuado en nosotros de quién es Dios, sabremos que ninguna circunstancia, ninguna pelea la va a perder. Claro, nosotros sí, pero si nosotros confiamos y le permitimos a Dios, como dice su palabra, que Él pelee nuestras batallas, déjenme decirles algo, la victoria está asegurada. Otro de los puntos que se describe, Él es bueno. Y cuando dice Él es bueno, no quiere decir, bueno, en la mayoría de las veces Él es bueno. En la mayoría del tiempo Dios es bueno. No, no dice eso. Bueno, ocasionalmente hay por ahí algún momento donde Dios anda molesto. No dice eso. Bueno, casi siempre Dios es bueno. No dice eso. Siempre es bueno. Siempre. Y cuando decimos siempre, es una palabra que no da opción a otra cosa. Siempre es siempre. No es el 99.9999, no es el 98.99, no es el 99.001, es el 100%. Dios es bueno. Dios es bueno. Guardemos entonces esa idea. Empecemos a describirnos a nosotros cómo se define Dios. Dios es grande, Dios es victorioso, Dios es bueno. Nunca va a cambiar. Dice, Dios es misericordioso. Puede ser grande, puede ser victorioso, puede ser bueno, pero tiene la mejor de las cualidades. Todo eso lo pone a disposición de nosotros. Todo eso que Él es, está disponible para nosotros. Porque de nada sirve que digamos, bueno, pues Él es bueno, Él es victorioso. Pues sí, para Él, pero para nosotros. Pero Él dice, todo eso está disponible para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a activar eso? ¿Cómo va a ser que cada uno de nosotros podamos tener todo eso disponible? Ya lo veíamos al principio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin confianza, si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, Dios no va a activar a nosotros ese favor. Dios está limitado en esa parte. Dios se ha predispuesto en ese sentido a decir, yo puedo hacerlo todo, sí, pero necesito que ellos confíen para que activen esto. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cada día, cada momento es una oportunidad de experimentar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cada situación difícil, complicada, hipercomplicadísimo, es una oportunidad que Dios se puede manifestar en nuestras vidas para demostrar de lo que Él es capaz. ¿De quién depende? ¿De Dios? No, depende de nosotros. Dios siempre va a estar hasta el límite que nosotros le permitamos avanzar en nuestras vidas. Depende de nosotros qué tanto le permitimos avanzar, depende de nosotros qué tanto le ponemos el límite. Dios está anhelando, todos los días está anhelando hacer más por nosotros.
Nosotros somos los que de una u otra manera, porque no lo conocemos o porque lo conocemos de cierta manera, no ponemos 100% nuestra confianza. La confianza se va a presentar de la noche a la mañana, no. Ya lo dijimos, la confianza no se va a tener de la noche a la mañana. La confianza se desarrolla con el tiempo. Como este hombre que vimos al principio hizo esa hazaña de caminar a esa altura sabiendo que en el momento que si se caía de ahí iba a desaparecer literalmente, una caída de esa altura, más de 400 metros. Ese hombre, si caía, quedaba deshecho. ¿Qué hizo que ese hombre siguiera caminando ahí? La confianza que había experimentado, la confianza que había desarrollado, no en ese momento. ¿Ustedes creen que si alguien lo suben ahí arriba y le dicen todo está preparado, todo está bien amarrado, ya checamos, ya trajimos las computadoras, analizamos todo, ya medimos cargas, todo está listo, esta cuerda no se va a caer? Le entregan y le dicen pásale por aquí por la cuerda y camina hacia el otro lado. ¿Creen ustedes que alguien que nunca lo ha hecho va a decir, bueno, pues si ya lo checaron, no pasa nada, entonces camino? ¿Alguien de ustedes haría eso? ¿Se subiría a una cuerda floja sabiendo que les digan ya está todo preparado, todo revisado, no hay problema, no se va a caer? ¿Usted se subiría? Claro que no. Eso se ganó con el tiempo. Cuando ese hombre se subió ahí a 400 metros de altura es porque tenía mucho tiempo practicando y entonces desarrollando esa confianza. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es que la confianza en Dios no va a venir de la noche a la mañana. La confianza en Dios va a venir con el tiempo. Mientras más tiempo estemos permitiéndole a Dios y nos estemos permitiendo conocer de Dios, pues más rápido iremos experimentando lo que Dios ha estado planeando desde un inicio. La ventaja que tenemos, a diferencia de ese francés, es que Dios ha puesto en nosotros no nada más el deseo, lo quiero poner así, no es una intención de nosotros, no es que nosotros busquemos a Dios y que mientras más busquemos Él nos va a permitir. Dice su palabra que Él ha puesto en nosotros incluso el anhelo de buscarle. Dios ha puesto todo para que nosotros de una manera u otra busquemos, nos acerquemos. Él ha hecho incluso que nosotros en nuestro corazón sintamos la necesidad de buscarle. No solamente ha dicho, bueno, si me vienen a buscar, si algún día se les ocurre, entonces yo los ayudo. Imagínense qué Dios sería ese que hubiera dicho, yo tengo disponible aquí despensas, yo tengo disponible aquí tarjetas de crédito, yo tengo disponible guardarropas, yo tengo aquí medicamentos, yo tengo aquí guardados títulos de propiedad de casas. Pero si en algún momento a alguien se le ocurre venir a solicitarme, entonces yo le daré, no hay problema, está todo ahí. Pero si nunca en la vida sabe que puede acudir ahí, ¿alguien sabrá que eso está disponible? Claro que no, claro que no. Y entonces esa persona pudiera decir, bueno, pues es que yo nunca recibí nada, y Dios diría, nunca lo pediste. Pero es que yo no sabía. Bueno, ese es tu problema. Pero Dios no se ha limitado a eso. Dios ha puesto todo ese arsenal de herramientas para salir adelante y nos ha mandado cartas todos los días. Si necesitas ayuda, si estás en problemas, busca. Si requieres, sí ha visto cómo esas personas se promueven, se mandan todos los días correos o dejan
en las casas esas estampitas, esos propagandas. Si necesita un fontanero, llámeme. Si necesita... Dios ha hecho algo así en nosotros. Todos los días Dios está mandando mensajes, Dios está poniendo en nuestras puertas estas etiquetitas. Si necesitan algo, búsquenme. Si necesitan algo, búsquenme. Mientras más experimentemos, mientras más permitamos, mientras más abramos esa oportunidad que Dios nos ha puesto delante, iremos conociendo más de Dios y la confianza, la fe irá aumentando. Dice su palabra que iremos de fe en fe, iremos creciendo en ese conocimiento de Dios, iremos experimentando cada día más. Y esto, tarde o temprano, ya lo vimos, traerá un beneficio para nuestras vidas. Hoy yo los quiero invitar a que no perdamos esa oportunidad. Dios todos los días, desde que nosotros abrimos nuestros ojos, Dios está llamando a nuestra puerta. Dios nos está invitando a que confiemos en Él. Dios nos está indicando cómo es el proceso para acercarnos a Él. Dios está llenando las formas para que nosotros podamos tener acceso a lo que Él ha dispuesto desde un inicio. Nosotros tenemos, la verdad es que Dios lo ha puesto tan fácil para que tengamos acceso a todo lo que Él ha hecho, que creo que seríamos muy necios si, sabiendo que tenemos todo dispuesto, que Dios ha abierto todos los canales, que Dios ha abierto todos los caminos para que solo nosotros empecemos a avanzar, creo que seríamos muy tontos de nuestra parte si no quisiéramos hacerlo. Claro, por otro lado, esto tiene que ver con qué tanto hemos experimentado, qué tanto hemos caminado, qué tanto hemos permitido que Dios avance en nuestras vidas. Pues hoy yo los invito a que, si hay áreas todavía en su vida, si hay áreas donde usted todavía diga, yo todavía no he experimentado el favor de Dios aquí. Yo todavía no sé si me corresponde a mí sacar adelante esta situación o se lo puedo entregar a Dios. Si hay todavía áreas en su vida donde usted diga, creo que esto me corresponde hacerlo, creo que esto no puedo soltárselo a Dios, yo le invito a que dé un paso de fe, a que empiece a poner la confianza poco a poco en lo que Dios va a hacer en su vida. Y déjeme decirle que cuando menos se dé cuenta, cuando menos se percate, Dios ha hecho una transformación sobrenatural en cada área de su vida. Yo lo invito a que hagamos eso. Si tenemos áreas que no hemos permitido, esas áreas en las que todavía seguimos resguardando, esos lugares donde todavía nosotros queremos seguir teniendo el control, yo le invito a que le permita a Dios meter mano en eso. Abra las puertas, quite los candados de esos baúles, de esos cuartos que tiene todavía ahí restringidos, de esas áreas donde usted dice, no, a mí no me toquen eso, no, esas áreas de mi vida ni me las mencionen, no, esas partes todavía no las quiero vivir, son muy dolorosas, son muy complicadas para mí. Dios le dice, permíteme inmiscuirme, permíteme poner manos a la obra en todas esas áreas, y déjeme decirle que Dios lo va a sorprender. Dios le va a dar un resultado que usted jamás se había imaginado. Dios hará cosas sobrenaturales en cada área que nosotros le permitamos, que cuando nosotros podamos voltear nuestros ojos, digamos, ¿por qué no había permitido a Dios involucrarse? ¿Por qué fui tan necio en no soltarlo? Hoy yo lo invito a que demos esos pasos de fe, a que entreguemos las llaves de esos armarios de nuestras vidas pasadas que ni nosotros mismos queremos recordar. Hoy vamos a hacer ese paso de fe, decirle, Señor,
te voy a permitir entrar un poco en esas áreas. Hoy te voy a permitir involucrarte un poco en esas zonas. Y déjeme decirle, Dios está anhelando involucrarse. Permite que Él obre. Tú abre esa puerta y Él entrará triunfante. Abre ese camino, que Él sabe a qué lugar debe llegar. Él sabe perfectamente lo que esta mañana quiere quitar. Tú abre la puerta y Él abrirá camino. Y Él te saciará de bendición y de vida en abundancia.
sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Pones de pie esta mañana y levantas tus manos al cielo y dile: Señor, esta mañana estoy dispuesto a recibir todo lo que tú tienes para mi vida. Señor, perdóname si no he sabido reconocer a quien tengo por Dios. Señor, perdóname si no he sabido reconocer a quien tengo por Padre. Pero aquí estoy esta mañana, Señor, y esta mañana abro las puertas de mi corazón de par en par. Y yo te autorizo, Señor, y te pido por favor que entres en él, que tú tomes mi corazón. Quiero entregarte hoy mi corazón para que de hoy en adelante este corazón sea tu trono, Señor. No te salgas nunca, Padre. Quédate siempre con nosotros, mi Dios. A partir de hoy quiero caminar tomado de tu mano, Señor. No quiero volver a soltarme, no quiero volver a dudar, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y hoy te reconozco y vuelvo a decirte que tú eres mi Padre, que tú eres mi único y suficiente Señor, que tú eres el único en el cual yo tengo, Señor, la vida eterna lista para estar contigo. Señor, y hoy nuestro espíritu nos grita y nos dice: ¿en quién confiaré si no es en ti? Hoy, Padre, queremos que nos lleves a otro nivel de confianza, a otro nivel de paz, porque hemos entendido que en cuanto confiemos en ti a mayor nivel, podremos experimentar esa paz que tú ofreces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y podremos dormir tranquilos, Señor, y podemos disfrutar de esa libertad de nuestro espíritu. Gracias, Dios, por ser Dios, por ser nuestro Dios y por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque esta mañana has reconfortado nuestro espíritu, y más allá de reproches y más allá de un Dios castigador, te has presentado nuevamente delante de nosotros con esa esencia que solo tú eres. Gracias por recordarnos que tú eres amor, que tú eres bueno, que tú eres victorioso, pero sobre todo que tú eres misericordioso. Gracias, Señor.
Una vez más el Señor nos da esa invitación de conocerlo, de experimentar más de Él. Todos los días tenemos esa invitación de buscarlo más, de conocerlo más. Hoy es una gran oportunidad para retomar eso. Tal vez algunos de nosotros habíamos pensado que ya le conocíamos suficiente. Tal vez muchos pensamos que ya no habría más que conocerle. Y hoy nos vuelve a recordar lo limitado que es nuestro conocimiento de Él. Pero el problema no es lo limitado que es, sino al lado contrario, nos vuelve a decir, es una gran oportunidad que se abre nuevamente para seguir experimentando. Si alguno de nosotros dijimos, ya he conocido, ya he experimentado, Dios dice, te falta mucho por conocer. Te invito a que sigas buscando. Hermanos, vamos a salir de este lugar haciéndonos ese propósito de volver a buscar de Dios, de volver a conocerlo, de volver a experimentar cosas que no habíamos experimentado con Él. Vamos a decirle, Señor, quiero volver a experimentar, quiero volver a sentir cosas que en un principio había experimentado y que ya hoy tal vez había olvidado, Señor. Gracias por esta oportunidad de conocerte, de seguir conociéndote, de poder hacerte nuevamente partícipe de tantas y tantas áreas de mi vida que no te habías involucrado, Señor. Gracias te damos, Señor, en tu nombre glorioso. Gracias por ser nuestro Padre. Amén. Y en ese sentimiento de confianza, en esa plena intención de seguir confiando en Él, en esa decisión que hemos puesto de seguir dando pasos de confianza en Él, yo los invito a que hoy delante de su altar traigamos nuestras ofrendas, traigamos todo lo que hemos visto como favor y misericordia puesto sobre nosotros. Siempre hemos estado hablando que Dios no pone en nosotros reclamos, cargas, imposiciones. Dios es un Dios de convicciones. Dios pone en nosotros esa convicción de estar conscientes, de ser nosotros los que damos el paso, no por miedo, no por obligación, sino por convicción. Y en base a ese sentimiento, esa idea, hoy yo los invito a que en su convicción de que Dios está abriendo puertas en su favor, traigamos cada uno de nosotros hasta su altar lo que hemos recibido, el favor y la misericordia experimentada en cada uno de nosotros. Quiero orar por cada uno de ustedes para que ese favor y esa misericordia que Dios ha manifestado esta semana se siga manifestando y se multiplique como Él lo ha decidido. Mientras más nosotros creemos en Él, mientras más nosotros seguimos confiando en Él, Él sigue abriendo puertas, Él sigue poniendo más sobre nosotros. En Él no hay límites. Y por eso, en esa confianza y en esa seguridad de que Dios sigue abriendo caminos, aun y cuando nosotros pensamos que ya estaban todos los lugares, todas las áreas expuestas, Dios sigue presentándose como el que abre caminos donde no los hay. Padre, gracias te damos también en esta mañana por ese favor puesto sobre todos y cada uno de nosotros, para haber visto tu misericordia, para poder ser nosotros testimonios vivos de lo que tú haces, de lo que eres capaz de hacer, de lo que poco hemos dado oportunidad de hacer. Aún en ese poco tú te has manifestado sobrenaturalmente. Padre, ayúdanos
capacítanos, haz en nosotros, Señor, lo que sea necesario para seguir confiando en ti, Señor. Necesitamos que pongas en nosotros ese anhelo y ese deseo de seguir buscándote a ti en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, hemos reconocido que sin tu favor, sin tu misericordia, nosotros no habríamos llegado hasta este lugar. Hoy reconocemos que todas las áreas que se han abierto enfrente de nuestras vidas ha sido porque tú lo has dispuesto así. Por eso queremos seguir avanzando en tu conocimiento. Queremos seguir experimentando tu amor. Queremos seguir experimentando todo lo que tú tienes previsto para nosotros, Señor. Gracias te damos por este cuidado que tienes todos los días de nuestra provisión. Gracias te damos nuevamente, Señor, en tu nombre glorioso y bendito. Amén. Bueno, pues vamos entonces a continuar en esa confianza que hemos hablado. Nos vamos a retirar, pero quiero invitarlos a que hagamos un análisis de cuántas áreas de oportunidad hay en nuestra vida para que Dios se empiece a manifestar. ¿Cuántas áreas de nuestra vida todavía están cerradas? Y yo creo que Dios no es un Dios impaciente. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros y por eso podemos estar confiados de que cada puerta, cada momento que nosotros vayamos abriendo, Dios va a ir tomando control en cada parte que nosotros le dejemos. Quiero despedirnos sabiendo que todo esto que hablamos hoy es parte de lo que Dios ha estado hablando a nosotros todos los días. Dios es el más interesado en ser partícipe de nuestras vidas. Dios ha puesto y predispuesto todo para que nuestras vidas se realicen en compañía de Él. Dios ha desarrollado desde un inicio, Dios ha planteado en su propósito una vida caminando con nosotros. Cuando hablamos de lo que significaba confianza, la primera parte es con, juntos, estar juntos. Confianza habla de permanecer unidos, no nada más en momentos, no solamente en situaciones itinerantes. Con habla de unidad, de permanecer unidos siempre. Hoy quiero que salgamos con ese concepto, a lo mejor en primera instancia. Dios ha planeado, desarrollado caminar con nosotros todos los días, en cada momento, en cada situación. Él así lo ha planeado, lo ha deseado y es el anhelo más grande que Él tiene. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios siga poniendo en ustedes ese anhelo de buscarle todo momento, toda situación. Que Dios siga haciendo en ustedes esa área de oportunidades de experimentar y de transmitir lo que Dios puede hacer en la vida de todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y, como siempre decimos, coman rico. Muy bien. Bueno, y para despedirnos también ya tengo unos anuncios. El lunes a las 7:30 tenemos el discipulado. El miércoles a las 7:30 la oración de peticiones. Si no puede venir el miércoles, ahí hay un baúl a la entrada. Déjenos su petición.